Bueno, familia, continuamos con la tercera parte, que es el hombre, la estrategia de Dios para el mundo. Y vamos a recordar lo que nos dice Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser desechada fuera y hollada por los hombres. Recordemos que una de las funciones de la sal es preservar. Así se usaba en la antigüedad, para eso se usaba la sal, entre otras cosas. Además de sazonar, era usada para preservar. Ustedes y yo fuimos llamados la sal de la tierra. Los que tenemos el llamado, los que tenemos la capacidad en Jesucristo de preservar esta sociedad. Y si no lo hacemos, dice la Biblia, no servimos para nada. Nuestro padre en la fe, fundador de esta familia, el doctor Néstor Chamorro, solía decirnos, el que no sirve, el que no vive para servir, el que no vive para servir, no sirve para vivir. El hombre es la estrategia de Dios para el mundo. Ustedes y yo, los hombres y las mujeres de Dios, somos el instrumento a través del cual Él quiere salvar, Él quiere restaurar, Él quiere rescatar, Él quiere proteger, Él quiere preservar. Seamos entonces ese instrumento útiles en las manos de Dios. Ese es nuestro papel como sal de la tierra. Veamos entonces brevemente, a la luz de la Biblia, el mundo en crisis en el que vivimos. Vamos a ver algunas características de Sodoma y Gomorra, que las vemos hoy claramente en nuestro mundo. Y quisiera invitarlos a que arrancáramos leyendo Génesis. Vamos a leer Génesis, el capítulo 18. Dice la palabra de Dios en el versículo 20 de Génesis 18. Dice: así que el Señor le dijo a Abraham, he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave. ¿Sí? Basta mirar hoy las noticias para entender que el diagnóstico de hoy es el mismo. El pecado de la humanidad es muy grave y a nuestro alrededor podemos ver dolor, miseria, enfermedades, guerras, pobreza, inseguridad, injusticia, además de mucha inmoralidad sexual, y sigamos la lista. Eso genera desesperanza, indudablemente, eso genera miedo, dolor, pero nosotros no nos podemos quedar ahí, porque nosotros somos más que vencedores en Jesucristo. Y nosotros tenemos la capacidad, al igual que los hombres y las mujeres de la Biblia, de transformar nuestro entorno. Podemos quedarnos en el miedo, en el temor, en la queja, en la pasividad, o podemos pasar a la acción. Y miremos en Génesis 13:13, la maldad y el pecado que nos narra la Biblia de Sodoma y Gomorra. Dice Génesis 13:13 lo siguiente. Dice así la palabra de Dios: pero los habitantes de esa región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. Eso lo vemos hoy. Los hombres y las mujeres sumamente perversos que pecan sin ningún problema delante del Señor. Amargura. Vamos a leer lo que nos dice la Biblia hablándonos de Sodoma y Gomorra en Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio, que es el quinto libro de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico. Deuteronomio 32 nos dice el versículo 32 lo siguiente. Leámoslo. Dice: su vid crece de la vid de Sodoma, de los viñedos de Gomorra. Sus uvas son veneno y sus racimos
son amargos, un corazón además de maldad y pecado, lleno de amargura. Hoy vemos odios, divisiones, resentimientos, envidias en medio de las familias, en medio de la misma iglesia, en medio de nuestros lugares de trabajo, en todas partes. Isaías 3:9, otra característica súper impactante que se daba en aquellos tiempos, pero que también se da hoy. Dice Isaías 3:9 lo siguiente. Dice la palabra de Dios en el versículo 9, el aspecto mismo de su rostro los delata. Exhiben su pecado como la gente de Sodoma y ni siquiera tratan de esconderlo. Están condenados, han traído destrucción sobre ellos mismos. Hoy vemos una generación que en las redes publica su pecado, no les da pena. Y dice la Biblia que en sus rostros se puede ver el pecado. Y bueno, a mí realmente les soy muy honesta. Lo primero que se me viene es la comunidad LGBT, la comunidad trans, que en su rostro se puede ver que sin ninguna vergüenza publican su pecado, el desfile del orgullo gay que se da en todas partes del mundo. Y bueno, no solamente este pecado, el resto de pecados también se notan en el rostro, de pronto no de manera tan evidente, pero muchos hoy, como los estudiantes que están apoyando al grupo terrorista Hamas, publican su pecado y no les da vergüenza. Andan en tropiezos. Miren lo que nos dice Jeremías 23:14. Estamos describiendo la sociedad de Sodoma y Gomorra, que es la sociedad que vemos hoy. Jeremías 23. Versículo 14 dice lo siguiente: pero ahora veo que los profetas de Jerusalén son aún peores, cometen adulterio y les encanta la deshonestidad, alientan a los que hacen lo malo para que ninguno se arrepienta de sus pecados. Estos profetas son tan perversos como la gente de Sodoma y Gomorra. Miren que nos está comparando a los profetas que eran los cristianos, ¿cierto? Los llamados, los que conocían de Dios, los llamados a ser luz y sal de la tierra, los compara a la gente de Sodoma y Gomorra. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Hoy la iglesia cristiana está dividida. Tenemos iglesias cristianas pro aborto, pro agenda LGBT, pro agenda trans, pro Hamas, ¿sí? Hoy el mismo cuestionamiento que se le hacía en aquel entonces a la sociedad es el que le podemos hacer a la sociedad hoy. En 2 de Pedro, la Biblia también nos da otras características de esta sociedad. Sigamos analizando entonces a través de las páginas bíblicas el diagnóstico de la sociedad. Dice la Biblia en 2 de Pedro 2, del 6 al 8, lo siguiente: tampoco tiempo después, Dios condenó la ciudad de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de cenizas. Las puso como ejemplo de lo que sucederá a la gente que vive sin Dios. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Miren cómo nos dice la Biblia. Así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Esta era Sodoma, una sociedad, dice, abominable, perversa, sin ética, sin moral, que no quiere reconocer la verdad de Dios. Y nos dice la Biblia, y les pasó lo que les pasó como advertencia a nosotros. Eso es lo que le va a pasar a todo aquel que vive sin Dios. Y por eso nosotros tenemos que levantar nuestra voz para salvar, para preservar, de que muchos terminen como terminó Sodoma y Gomorra.
Nosotros podemos ser esos Abraham de hoy, que rescatemos a los Lot de esta época y que los pasemos de ser Lot, por supuesto, a los Abraham, aquellos que creen en Dios y sus promesas, aquellos que tienen temor de Dios. Terminemos leyendo un pasaje que a mí me impacta mucho en Ezequiel. Vamos al libro de Ezequiel, el capítulo 16, y vamos a leer el versículo 49 para que terminemos esta breve descripción de la sociedad. Dice Ezequiel 16, 49 lo siguiente: los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería y la pereza, mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados. Ella fue arrogante, cometió pecados detestables, por eso la destruí, como has visto. Miren lo que dice la Biblia: los pecados de Sodoma y Gomorra, glotonería, pereza. Cada vez vemos la gente que quiere trabajar menos y ganársela fácil. Glotonería, llevados de sus deseos. Dice, llenos de orgullo, de soberbia, mientras que la gente afuera sufría. Afuera sufrían los pobres y los necesitados. Una sociedad que se dedicó a amarse a sí mismo y se olvidó del pobre y del necesitado, y por eso fue destruida. Esa es Sodoma, esa es Gomorra. Pero ¿cuál es nuestro llamado? Bueno, vamos a seguir estudiando.